Petróleo sin reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos. Petróleo, el único motor, por ahora. Hay que estar claros. Hasta que no se repotencie la industria petrolera, no habrá manera de arreglar los problemas de los venezolanos. No aparecerá la luz al oprimir el interruptor, ni saldrá agua por el grifo al abrir la válvula, ni los hospitales y colegios podrán ofrecer un buen servicio. Muy simple, mientras no exista una industria petrolera explotando sus potencialidades, no habrá ni divisas, ni seguridad energética, ni electricidad sin apagones. Veamos, divisas para el país. Los sueldos y pensiones indigentes que padecemos los venezolanos son el producto de la política de la revolución de acabar con PDVSA y por ende con la renta petrolera que tanto difamamos, pero cuánta falta nos hace. Por no haber divisas petroleras, la moneda se devaluó. Se generó una inflación que, por la política del gobierno de emitir infinito dinero inorgánico, se transformó en hiperinflación. Los ingresos se volvieron nada y se convirtió en historia y nostalgia la condición del individuo que con sus ingresos podía pagar alquiler, luz, gas, colegios, etc. Conti menos el que se compraba un carro del año. El retorno de Chevron ha generado las divisas que amainaron por ahora la hiperinflación. Aunque la inflación todavía es terrible, 400% al año. Sin embargo, el gobierno está tan escaso de divisas que si aumentara el ingreso mínimo hasta apenas unos casi inservibles $100 por mes, se volvería a disparar la hiperinflación. Y el gobierno está tan debilitado que si en noviembre Biden dice que Chevron no puede seguir operando en Venezuela, se vuelve a disparar la hiperinflación. Negociación en puerta. Necesidad obliga. Cambio sanciones por democracia, dice y repite Biden. O sea, cambio sanciones por elecciones libres, sin inhabilitados ni presos políticos y con observación internacional. Seguridad energética. Mientras las refinerías sigan operando intermitentes cual luciérnagas, la gasolina y el gasoil seguirán escasos. Colas en las bombas de gasolina, frutos y hortalizas perdidos en el agro y lo peor, un país que no puede arrancar. No se puede volver costumbre el mínimo y sudado consumo de 80,000 barriles diarios de gasolina para una productividad que no es ni parecida a la de hace una década, cuando la economía requería por lo menos 200,000 barriles diarios de gasolina. Si la industria petrolera funcionara cabalmente, como debe ser, las refinerías procesarían 1,3 millones de barriles por día y habría gasolina, diésel y derivados hasta para exportar. Es decir, habría seguridad energética y además habría divisas. Electricidad. Cuando usted toca el interruptor y sigue a oscuras, es posible que la planta eléctrica que alimenta su casa no tenga gas o gasoil, que también son productos de una industria petrolera cuando ésta es eficiente. Enciendan el motor. Siguiendo la metodología del gobierno que tiene muchos motores, pero apagados o pistoneando, podemos inferir que el primer motor a encender es el petróleo, para que ingresen divisas, se produzca y hasta exporte gasolina, gas, etc. Sin este motor, la vida en Venezuela seguirá igual, como en la canción de Julio Iglesias. Tal vez abusemos de los conceptos, pero no exageramos si decimos que el petróleo y la electricidad no son el primer motor, sino el único motor que debemos encender para iniciar la recuperación del país. Lenin dijo que los países marchaban a la velocidad de su electrificación. Entonces, podemos inferir que Venezuela retrocede al ritmo de su deselectrificación.
Antes de la revolución consumíamos 18.000 megavatios hora y hoy si acaso 12.000 y la capacidad de producción es alrededor de 10.000. He ahí la causa de la aceleración de los apagones en estos días. Si el país comienza a recuperarse, consumirá más electricidad. Entonces, hay que prepararse, planes y consenso para que cuando arranque el nuevo país no se revierta el cambio por falta de electricidad. Venezuela, política y petróleo. Tal como el libro de Betancourt, los tres términos van ligados. Hacia donde vaya el petróleo, va el país. Todas las concepciones acerca del futuro de la industria petrolera, desde la estatista hasta la más liberal, coinciden en que son imprescindibles las inversiones internacionales de los imperialistas, entre comillas, para arrancar el negocio de los hidrocarburos. Consenso habemos, y es que hay que hacer cambios legales para desarrollar una nueva industria petrolera, porque mientras no arranque la industria petrolera con su partner, la industria eléctrica, no arrancará el país. Pero el consenso de qué hacer no es suficiente. Para que realmente arranque la industria energética en Venezuela, debe generarse confianza para los inversionistas. Esta confianza pasa por gobernantes confiables, por leyes adecuadas, por separación de poderes que garanticen al inversionista el cobro de sus ganancias. De lo contrario, no se engañe. Los capitales no vendrán. Se irán para Guyana, Brasil, Argentina, Colombia. Paremos de contar. Venezuela ya no es el monopolio petrolero de América Latina. Es decir, hace falta un modelo diferente, gobierno distinto y manera diferente de ejercer la política. Es urgente que la oposición capitalice el 90% del descontento para así arrasar en las elecciones de 2024. Políticos sabemos, ojalá. Tenemos una sola industria petrolera, una sola industria eléctrica, un solo país y un solo futuro. Por lo tanto, es imperativo que tengamos una sola estrategia y con éxito encendamos el motor energético para empezar. Una sola voz. Es hora de que dejemos de ser este insólito limosnero sentado en un barril de petróleo. ¿Hasta cuándo? Esto fue Petróleo sin Reservas, con el ingeniero Rafael Gallegos.